apagar, pues ven, pues. Pucha, Abajo hay un que dice silenciar con un micrófono, ahí tiene que apretarlo. A ver, espérate. No, se me fue todo. Que había un micrófono, me decían, no. Abajo en la parte izquierda tuya. Bien. Como les decía anteriormente, este taller o charla se refiere al uso, cuidado y mantención de la vivienda, en este caso del departamento. Lo que vamos a tratar son los temas que están a continuación aquí. En primer lugar, vamos a contarles un poco del avance de la obra. Ustedes saben que todos los meses hemos estado enviándoles un documento en el cual con imágenes se muestra cuál es el avance de la obra. Después vamos a explicar brevemente el tema de la tipología de los departamentos. No todos los departamentos son idénticos. Entonces vamos a explicarle cuáles son los tipos y cuál es el que a cada uno de ustedes le toca. Y después vamos a hablar sobre el uso, cuidado y mantención de la vivienda, fundamentalmente referido a tres aspectos. Uno, que es una pregunta muy recurrente: ¿qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo no puedo hacer? ¿Puedo botar un tabique? ¿Puedo agrandar el dormitorio porque me quedó chico? O qué sé yo. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Y después, ¿cuáles son las características fundamentales de una construcción y cuáles son los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora del uso y de la buena mantención de la vivienda? Con relación al tema de avance de las obras, debo decirles que igual se ha continuado con la construcción, sin embargo, a un ritmo un poco más lento. Debido a la cuarentena es más difícil que lleguen todos los trabajadores que están considerados, pero al mismo tiempo la municipalidad, por las propias causas de la pandemia, redujo el horario. Había autorizado que se trabajara hasta más tarde, sin embargo redujo esa autorización, bueno, porque tenemos el toque de queda, ¿cierto? Porque cambió el horario y por algunos reclamos de vecinos con relación al ruido. Entonces, eso significa que el horario se acortó un poco. El avance de la obra gruesa va hoy día en un 90% y el avance total a la fecha de las obras es aproximadamente de un 43%. En la zona que corresponde a los edificios de ustedes, la zona poniente, ya se están haciendo los tabiques, o sea, las divisiones interiores en el quinto piso. O sea, significa que se hizo 1, 2, 3, 4, 5, mientras que en el ala oriente se ha iniciado tabiquería solamente en los pisos inferiores y se está todavía terminando el hormigón en algunos, o sea, en todos los edificios. En algunos falta el último piso, en otros faltan los 2 últimos pisos. Aquí tenemos una imagen en que se ve los edificios del lado de Mademsa, que son los que van un poco más atrás que los demás, ¿cierto? A la derecha se ve el edificio C, D y E, los cuales están ya terminados completamente en su obra gruesa, y como ustedes pueden ver ahí, en el edificio C se ve que ya los departamentos tienen sus tabiques. Y a la izquierda, el edificio J, el edificio K y el L. El K y el L ya están trabajando en el quinto piso. Recuerden de apagar los micrófonos, por favor. Mientras que el edificio J y los demás que están hacia la calle Ureta Cox están con tercer piso terminado y trabajando en el cuarto piso. Este es el edificio que va más adelantado de todo, el edificio J, en el cual ahí ustedes pueden ver esa fachada principal, en la cual ya está terminado toda la aislación térmica, o sea, la que protege de la temperatura, del frío y del calor de ese muro. Y por ahí a la derecha alcanza a verse los andamios, significa que el muro del otro lado están con andamios puestos justamente para hacer este trabajo que ya fue terminado en la imagen que ustedes ven, lo mismo que las imágenes de la izquierda. Okay. Apaguen los micrófonos, sobre todo si se ponen a hablar con otra persona. Salí mala voluntad, weón.
Pero la huevona que vaya a correr cuando te llaman. No estoy ni ahí, weón. Oye, apaga el teléfono porque se escuchan tus grabatos y tu conversación. No sé quién eres, pero apaga el micrófono. Bueno, esta es la zona de los estacionamientos. Aquí está la foto de la zona de los estacionamientos del sector Madeco, pero es igual al espacio. Como ustedes ven, es un espacio bastante grande. ¿Dónde están los estacionamientos? En la foto grande, ahí a la derecha se ve el muro, ¿cierto? Y a la izquierda los edificios. Aquí hay una imagen del trabajo que se está desarrollando de terminaciones. Y finalmente el edificio L. Por favor, apaguen los micrófonos las personas que están hablando por teléfono o sálganse de la reunión. El anfitrión tiene la oportunidad de poder poner en mute su micrófono por si acaso. Sí, pero cuando estoy en la presentación no. Porque ahí no Es se Marisol Leighton. Si alguien la tiene de contacto, que le avisen porque ella es la que tiene el micrófono abierto. Ya. No, cuando estoy viendo Yo la estoy llamando, la voy a llamar. No veo cómo poner el silencio. Bueno. Entonces, con relación a la tipología de los departamentos, hoy día en la mañana les mandamos un documento a las delegadas y a la presidenta, de manera que lo distribuyan a todos. Sin embargo, una vez terminada esta reunión, igual nosotros se los vamos a enviar al chat colectivo para que ustedes lo puedan ver. Lo que quiero explicarles es que el edificio dispone de, el proyecto dispone de 7 tipos de departamentos. A, B, C, D, que son los departamentos normales, y después departamentos E, F y G, que corresponden a los departamentos de movilidad reducida. Los 3 primeros, que son la inmensa mayoría, abarcan como el 75% del total. A, B y C son prácticamente iguales. Uno del otro cambian en centímetros, pero la distribución es exactamente la misma. Y el departamento D, también normal, es de una distribución diferente a los anteriores. Finalmente, los de movilidad reducida son los 3 tipos que están señalados allí, donde el último tipo es uno que tuvimos que crear ya durante el periodo de construcción, porque aparecieron 2 nuevos casos de movilidad reducida y por lo tanto hubo que adaptar un par de departamentos normales para convertirlos en estos del tipo G, que se llama. Ese documento ustedes lo pueden ver, y en ese documento en que están los planos de cada uno de estos 7 tipos de departamentos, y al final hay un listado completo con la totalidad de los departamentos, con la totalidad de las personas, donde usted se puede ubicar. Yo estoy en el edificio J, departamento 23, y se busca ahí, J23, mi departamento es el tipo tanto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En cada una de las hojas, aquí está el ejemplo con el departamento tipo A, que es el más común. En primer lugar, una simbología, donde ustedes pueden ver en el plano, ¿cierto?, distintos colores. Esos colores representan cada uno de los tipos de recinto. En color verde está el estar comedor, en el color morado está la terraza, en el color amarillo la cocina más la logia, color celeste los baños y finalmente en rojo los dormitorios. Aparecen en el plano las medidas, las dimensiones que tiene cada uno de los recintos. Si es que ustedes quieren tener más dimensiones, a continuación del plano aparece allí, con la flecha se ve lo que se llama una escala gráfica. Ahí está representado, dice, de 1, 2, 3, 4, 5, cada una de esas rayitas significa 1 metro. Y en las primeras, cada rayita chica significa 10 centímetros. Entonces, si alguien quiere saber con precisión cuánto mide el ancho del pasillo, por decir alguna cosa así, alguna medida adicional a la que no están, a la que aparecen en el plano, pueden sacar la cuenta utilizando esa escala gráfica. Y finalmente lo que aparece en la hoja es un cuadro con superficies.
Estas son las superficies útiles que tiene cada uno de los recintos. No es la superficie total del departamento, que es mayor, porque aquí no están contemplados el grueso de los muros, ni los shafts de bajada por donde bajan las cañerías, sino que solamente la superficie útil de cada recinto. Y entonces están todos los recintos, está el comedor, dormitorio 1, 2, 3, baño, cocina, logia y terraza, ¿cierto?, con sus respectivas superficies en el piso, en el cielo y en los muros, de manera que ustedes puedan sacar la cuenta de cuánta pintura para los muros o el revestimiento que quieran ponerle, para el techo, para los cielos y para los pisos. Y finalmente aparece el tamaño de la ventana de cada uno de esos recintos, que no son iguales, naturalmente. Sale ahí, por ejemplo, está el comedor 1,57 por 2,27, 1,57 m de ancho por 2,27 m de alto. Y adicionalmente, en ese cuadro hay algunas dimensiones, no sé si ustedes las alcanzan a ver en la presentación, pero en el documento se va a ver con mucho más claridad. Algunas de las medidas aparecen en color rojo. Por ejemplo, baño, superficie de piso 1,68 metros cuadrados, en color rojo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el baño ya tiene un piso cerámico. Por lo tanto, no es necesario que usted coloque nuevamente ese piso ni que compre material para cambiarlo, a no ser que lo encuentre horrible y quiera ponerle uno de otro color. Pero así entonces, aquellas superficies que aparecen en el cuadro en rojo se refiere a terminaciones que ya el departamento tiene, como se lo van a entregar a ustedes. Bueno, y así como esta hojita, que es la hojita con el plano del departamento tipo A, en el documento aparecen las 7 tipologías, de manera que cada uno, buscando cuál es el tipo que le toca, que le correspondió, ¿cierto? Al final de este documento va a poder saber, el mío es A, el mío es B, el mío es G, y en función de eso podrá saber cuántos metros de pintura, de piso, etcétera, y de qué puertas son mis ventanas y todo lo demás. Eso es con respecto a las características del departamento que cada uno de ustedes ya puede identificar como propio. Pasemos al tercer tema. Modificaciones. ¿Qué cosas sí se pueden hacer? Bueno, en primer lugar, las terminaciones que no están contenidas en la entrega del departamento, es decir, la colocación de pavimentos. Esos pavimentos pueden ser cerámicos, pueden ser piso flotante, pueden ser alfombra. Y bueno, cada uno de esos tipos de pavimentos depende de lo que cada uno de ustedes elija, ¿cierto? Y tienen características distintas, tienen duraciones distintas, ¿cierto? Y la verdad es que va fundamentalmente en la decisión que cada uno tenga. Si yo tuviera que hacer alguna recomendación, las alfombras son recochinas. Al principio no, pero después sí, por tema de mantención. Y después entre cerámica y piso flotante, a igualdad de precio o a precio parecido, la verdad es que el piso flotante tiene una mucho menor duración que la cerámica, pero por otro lado tiene una mucho mayor calidez. Entonces, depende de lo que uno quiera privilegiar, es como va a tener que tomar su opción. Pero cualquiera de esas 3 alternativas es válida. Se pueden también colocar protecciones metálicas en las ventanas. Denise, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, quería consultar si también se podría utilizar el piso vinílico. Sí, así es. Ya, Así perfecto. es. Se puede utilizar el piso vinílico. Ahí habría un pequeñito problema, pero muy mínimo, en cuanto a que el piso vinílico, bueno, pero en cualquier caso va a ocurrir, tiene un espesor menor que la cerámica. Y como ya hay cerámica en la cocina, en la unión del piso del living con la cocina, se produciría ahí una diferencia, pero estamos hablando de milímetros. Pero sí, se puede colocar piso vinílico de todas maneras también. Protecciones metálicas en ventanas, en la logia y también en la puerta de acceso, según plano tipo.
¿Y esto por qué? Porque para que no aparezca una infinidad de rejas, nosotros vamos a entregar un plano tipo de tal forma que cuando alguien quiera colocar sus protecciones de ventana, sean de acuerdo a un estándar igual para todos, porque si no se va a empezar a ver como feria la cuestión. Se pueden también cambiar las puertas de acceso. Mucha gente quiere poner una puerta sólida, ¿cierto? Más firme, más gruesa. Bueno, sí lo puede hacer. Se pueden también revestir los muros y los tabiques, ¿ah? Y la losa que está en el techo arriba, ¿cierto? Y el revestimiento que ustedes quieran. Los más comunes son el lucido con yeso, papel mural, pintura, cerámica, y el mismo que planteaba Denise hace un poco, vinílico también. Y finalmente, eliminar o añadir tabiques. La verdad es que ese tema, sobre todo en los casos en que esos tabiques tienen instalaciones, valga por ejemplo un enchufe, ¿cierto? O alguna cañería de agua, o un interruptor, o una pura canalización que pase por allí, genera dificultades y en todo caso allí, si es que ustedes intervienen en una tabiquería, aun cuando lo podrían hacer, pero perderían la garantía con respecto a las terminaciones y las instalaciones. Es lo mismo que cuando uno compra una tele, ¿cierto? Y uno la desarma porque falló, después la lleva al centro técnico y no corre la garantía porque usted ya le metió mano. Entonces sí se podría hacer, pero con la reserva, con el problema de que al hacerlo se pierde la garantía. O sea, si alguien, por ejemplo, no necesita el tercer dormitorio y quiere que el dormitorio 1 se junte con el dormitorio 3 para hacer uno mucho más grande, sí, lo puede hacer, pero perdería su garantía con relación al tema que estamos hablando, a terminaciones e instalaciones, no a estructura, naturalmente. ¿Qué es lo que por ningún motivo se puede hacer? Modificar los muros de hormigón, los muros interiores, tanto los muros interiores como los muros exteriores. Eso naturalmente que representa un riesgo estructural que puede llegar a ser grave. Y por lo tanto los muros de hormigón, esos muros gruesos, a diferencia de los tabiques, no se pueden tocar por ningún motivo. Otro punto que es bastante común, y yo quiero hacer hincapié en este asunto, es cerrar la logia. La logia tiene unas ventilaciones hechas con celosía y tiene un espacio arriba que está sencillamente abierto. No puede ser más cerrada que lo que ahí está, por razones de que ahí está el calefón. Y si el calefón empieza a trabajar mal y empieza a producir monóxido de carbono, el monóxido de carbono es un gas mortal. Es un gas maldito. ¿Por qué? Porque no tiene olor, no tiene sabor y no tiene color. Nadie sabe que está allí hasta cuando se murió. ¿Ya? A diferencia del gas licuado, ustedes saben... Bueno, ahí alguien emprendió el micrófono. No sé si ustedes saben, pero el gas licuado tampoco tiene olor. Al gas licuado le echan un olor especial, ¿ah? Le añaden un olor de manera que uno justo sepa cuando hay una fuga de gas, huela, pero ese olor no es el del gas, es el de un añadido que tiene el gas licuado justamente como anuncio, como aviso del peligro que significa una fuga de gas. Bueno, con el monóxido de carbono no ocurre. El monóxido... Silvana, ¿tienes prendido el micrófono? Con el monóxido de carbono ocurre que se produce cuando hay una mala combustión del calefón, ¿cierto? Y se empieza a generar este gas, y este gas es gravísimamente peligroso, es de verdad mortal. Cada cierto tiempo nosotros vemos la noticia, ¿cierto?, de que murió 1, 2, 3, 4 personas y ni se dieron cuenta, ¿cierto? Caen desmayados, caen en un sopor y hasta ahí llegaron. Por lo tanto, nunca cerrar la logia. Es que si me meten a robar, bueno, ya, coloque rejas, pero deje que el aire circule. Eso que quede muy claro.
No se puede ampliar la superficie del departamento, por ningún motivo, porque el espacio para hacer eso sería el espacio público, el espacio común de todos. No se puede modificar o pintar el exterior del departamento, porque si yo pintara mi departamento a la pinta mía y cada uno lo hiciera, imagínense qué pastiche, qué collage quedaría. Pintar el exterior del departamento es un trabajo, es una materia, es una tarea que le competirá al comité de administración y que lo va a hacer con criterios unitarios para todo el proyecto. No se pueden modificar ni añadir instalaciones de ningún tipo, ni eléctricas, ni de gas, ni sanitarias. Ni tampoco se pueden utilizar de manera privada los espacios comunes. O sea, por ejemplo, yo no puedo guardar la bicicleta en el pasillo, amarrada con una cadena a la baranda de la escalera. Imposible. Ese es un espacio común, no lo puedo usar yo ni para colocar una bicicleta, ni menos para ampliar un pedazo de construcción, interfiriendo el uso de los espacios comunes. Bien, vamos a hablar bien rápidamente de cuáles son los componentes de una vivienda. Básicamente, bueno, hay un dibujo ahí de una casa, pero opera lo mismo por un edificio. En primer lugar está la estructura, que es lo que le da la estabilidad, digamos, es como el esqueleto de la construcción, ¿cierto? Aquello que hace que sea firme y que las partes no se arranquen cada una para su lado. En primer lugar están los cimientos o fundaciones, aquello con que se afirma el suelo. Después los sobrecimientos. Nosotros le mandamos un documento a ustedes en que explicamos esto. En uno de los primeros documentos de avance de obra explicamos qué es lo que eran los cimientos, los sobrecimientos, los muros. Pero el sobrecimiento es como un murito que levanta la construcción desde el suelo un poco más arriba, de manera de evitar humedad y qué sé yo, y que se mete el agua para adentro. Después vienen los muros. Cualquiera entiende lo que es un muro, pero el muro resistente de hormigón. Pilares, que son las cuestiones verticales que afirman, y vigas, que son las cuestiones horizontales que afirman, ¿cierto? Y las losas, que son las divisiones entre cada uno de los pisos, o entre cada uno de los departamentos, que son todas estas cosas que estamos hablando, aquí son de hormigón, y finalmente la estructura de techumbre. A pesar de que el muro pudiera ser es de mi departamento, y yo podría entender que el muro es mío, porque es el muro de mi departamento, la verdad que desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de lo que significa una copropiedad, los muros no son de cada uno, los muros forman parte de los bienes comunes, igual como el patio del medio. ¿Por qué? Porque si no fuera así, podría significar de que yo botara un muro, ¿cierto? Y así se cayera todo el edificio. En consecuencia, en la estructura, tratándose de un edificio en copropiedad o condominio, como es el caso, en todos los elementos de estructura nadie puede hacer nada. Silvana está pidiendo la palabra. Emil, tengo una consulta respecto a lo anterior que había mencionado sobre los ventanales. En el caso de las personas que tenemos que poner malla de seguridad porque tenemos niños, yo estuve viendo mallas de seguridad y hay diferentes formas, colores y diseños. Entonces, a lo que voy yo, las personas, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo como torre las que requeramos esa malla de seguridad para que sea igual, o eso va en decisión de cada propietario, la malla de seguridad que estime conveniente poner en su departamento. Porque en mi caso llegaría a todos los ventanales. Ya, gracias. Todos los ventanales. Sí, me queda claro. Bueno, la malla de seguridad es una cuestión que prácticamente no se ve, ¿ah? Y desde ese punto de vista yo no creo que haya una necesidad de ponerse todos de acuerdo, pero sí la hay, y esto lo digo pensando en el proyecto Pacífico Riva, a efectos de obtener un mejor precio y una calidad uniforme. En Pacífico Riva lo que hicieron fue que, sin perjuicio de que cada uno la contrataba, el comité de administración pidió varias cotizaciones, ¿cierto? Y eligió la mejor y mandó a cada una de las personas a que todos le hicieran con esa misma persona. De esa manera los tipos cotizaron mucho más barato porque sabían que se les podían venir 20, 30, 40 en vez de una.
Pero eso yo creo que lo vamos a ver más adelante. Y como repito, la malla es un tema bastante menor en el sentido de que prácticamente no se ve. Lo único que se vería desde afuera sería los angulitos con los cuales se afirma. Bien, continuamos. La obra gruesa son todos los asuntos que estábamos viendo delante, incluyendo la cubierta y los pisos o radieres. Después viene la parte de las instalaciones. En el caso nuestro, instalaciones de agua potable, de alcantarillado, de electricidad, de gas y de redes de comunicaciones. Yo no sé si alguno no lo sabe, pero vuestros departamentos tienen una caja al interior, un tablero al cual pueden llegar directamente con el internet o con el telecable, y con alternativa que puedan llegar 3 marcas distintas. O sea, no están amarrados a un servicio, sino que a cualquiera 3 que van a poder llegar al condominio. Las instalaciones entonces son los servicios, como digo, ahí dice red de electricidad, gas, agua potable, alcantarillado, y además para el proyecto usted añadir telecomunicaciones. Porque llega el ducto para que por allí la empresa que les vaya a dar el telecable o internet pueda conectarse directamente con el departamento. Y las terminaciones, que son los asuntos finos, las últimas cuestiones que se hacen, los revestimientos, las puertas, las ventanas, los tabiques, las chapas, los pavimentos, pinturas, etc. Así como en algunos casos los artefactos sanitarios, artefactos de gas, no se contemplan en este caso, y artefactos eléctricos. Hay por allí, creo que al ingreso hay alguna lámpara o qué sé yo. Recomendaciones importantes con relación al exterior, con relación al departamento y lo de afuera. Lo principal, diríamos que es evitar el tema de la humedad, que no se meta la humedad adentro de la casa. Eso significa, aun cuando este sea un edificio, que no es conveniente plantar especies vegetales muy cerca de los cimientos, porque al final, o muy cerca de las murallas, porque las murallas podrían absorber esa humedad del riego, sobre todo si se hace un riego excesivo, y esa humedad podría atravesar con el tiempo las paredes y aparecer en el interior del primer piso de los departamentos. Y un segundo elemento significa la recomendación de mantener dentro de lo posible luz directa y ventilación. O sea, uno obviamente que va a querer poner cortinas, de acuerdo, pero las cortinas no tienen que estar las 24 horas cerradas, porque es bueno, es sano para el departamento que llegue luz del sol directamente, que es higienizante además, y también, mucho más importante, como lo vamos a ver después, de que el departamento esté adecuadamente ventilado. Una vivienda que no tiene ventilación favorece que se condense, vamos a explicar qué es lo que es eso, que se condense la humedad en las zonas más húmedas del departamento. Esas zonas más húmedas son principalmente los muros que están orientados hacia el sur y también las ventanas. Y bueno, cuando hay humedad aparecen los hongos. Mantenciones en el exterior también con relación al tema de los alcantarillados, las bajadas de agua y lluvia, es re importante, ¿cierto?, mantenerlas limpias, tanto las canaletas que hay arriba del techo como las bajadas de agua y lluvia. Como esto es un edificio, naturalmente que no es que cada uno de ustedes tenga que subirse al techo, sino que la propia administración tendría que hacer todos los años, antes que inicie el invierno, un proceso de mantención y limpieza, de manera de evitar que las aguas lluvias se atoren, ¿cierto? Y por lo tanto puedan provocar filtraciones o qué sé yo. Bueno, y donde están las bajadas de agua lluvia, a decirle a los chicos que no son para colgarse, no son para firmar, son relativamente frágiles, y por lo tanto jugar con ellas implica riesgo de romperlas, y eso implica riesgo de que se meta humedad para adentro. Lo mismo con las cámaras de alcantarillado, porque en el proyecto van a aparecer una serie de cámaras de alcantarillado, varias. Bueno, tener cuidado, obviamente, que no manejar un asunto muy pesado por encima. Si es que hay una cámara de alcantarillado en la zona de estacionamiento, se va a construir con la capacidad para resistir un vehículo, pero las del interior no.
En Pacífico Río un día llegó una empresa a colocar, no sé, BTR, TV Cable, no sé qué empresa era, y metió una máquina. Alguien está metiendo ruido, que apague el micrófono, por favor. Bueno, y esta empresa metió una máquina, una retroexcavadora para adentro, una grúa, algo así, para poder llegar con su antena, y pasó por encima una cámara y naturalmente que la destruyó, porque la tapa no estaba pensada para resistir una grúa. ¿Ah? No plantar también árboles con raíces grandes cerca de las cámaras o de las líneas de alcantarillado. El tema de la humedad en la vivienda, ese es un tema fundamental. Si bien es cierto, este proyecto contempla unos dispositivos para ventilación de cada uno de los recintos, hay gente que no le guste, que lo va a tapar ahí con algún género, con algún confort, pensando, no, es que me entra un chiflón y hace mucho frío, qué sé yo. Bueno, el departamento contiene estos elementos que son unos ductos a través de los cuales se produce ventilación. ¿Y por qué? Porque siempre al interior de la vivienda va a haber vapor de agua. Aunque la vivienda esté sin ningún uso, el solo hecho que haya gente que al respirar, al expirar, al botar su respiración, está botando humedad. Al transpirar, está botando humedad. Si ustedes sacan la cuenta, y uno no se da cuenta cuánto es, pero es mucho. Saquen ustedes la cuenta cuánta agua toman al día y cuánto pipí hacen. Hay una diferencia tremenda, ¿cierto? Bueno, esa diferencia se va en transpiración, aunque uno no lo note. Y esa transpiración, si es que no está ventilado el departamento, ahí queda. Entonces, bueno, asimismo como nosotros, las personas producimos humedad, también se produce humedad al cocinar, al calefaccionar, al secar la ropa, al planchar, al ducharse. Bueno, todas esas humedades hay que tratar de sacarlas para afuera y para eso es necesario la ventilación. Siempre el vapor de agua se va a acumular en las superficies más frías del departamento. Las ventanas, bueno, no tanto en estos porque tienen termopanel, pero igual el vidrio es más frío que el resto. Entonces ahí es donde se produce la condensación, ¿cierto? Y esa condensación es humedad que si se mantiene en forma permanente, ¿cierto? Va a ir promoviendo, junto con soltar las pinturas, con hinchar las puertas y qué sé yo, va a favorecer la formación de hongos y esos hongos cuesta re harto sacarlos porque son súper resistentes. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Por un lado y principalmente haciendo ventilación cotidiana, todos los días. Cuando no, ¿qué fue la otra vez? Fabiola levantó la mano y Esther, primero Fabiola. Sí, don Emilio, la cocina va a tener para el escape. No escucho, hay mucha gente hablando. No soy yo la que tiene la bulla. Hablen de una porque no se escucha nada. Katy Godoy tiene el micrófono abierto. Yo también lo apunto. ¿Viste? Bueno, dale. Ya, ahora sí. Les quería preguntar si la cocina va a tener para poner campana. Allá vamos. ¿Alguien puede llamar a Katy Godoy para que pueda bajar el micrófono? Los primeros 40 años de la infancia son los más difíciles. Yo sabía. Bueno, sí, después. Ella tiene el micrófono abierto, don Emilio. Ceci, ¿la puedes llamar tú, Katy Godoy? Es del grupo de la Silvana. ¿Y la Silvana dónde está? Yo la llamo. Por favor, vean eso porque así no... Ayuden a don Emilio con el tema de cerrar el micrófono. Es que solamente él puede hacerlo y estando en la presentación no se puede. Yo la llamo a otra persona. Él puede dar Ceci la va a llamar. Tranquilas. Sí, no lo puedo hacer mientras está la presentación. Bien, continuamos entonces con el tema de la ventilación.
mantener ventanas abiertas, ventilación en forma permanente, no poner agua encima de la estufa cuando se está calefaccionando, porque eso es generar mayor vapor, ¿cierto? No planchar sin que el recinto donde se esté planchando esté ventilado, no regar en exceso las plantas de interior. Y a la pregunta de si es que va a haber espacio para instalar campana, bueno, dentro de lo posible, instale una campana. Una campana naturalmente, porque hay campanas que no tienen ventilación, que no tienen salida. No se escucha, don Emil, no se escucha. Don se apagó Emil el apagó el micrófono. micrófono. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, bueno. Sí, se puede instalar campana, pero lo que importa es que sea una campana con ducto hacia afuera, hacia la logia. De manera que efectivamente la campana no solo intercepte las grasas producto de la cocina, sino que también evacúe el vapor de agua que se produce al cocinar. Muros y tabiques. Con relación a los muros, bueno, la diferencia entre muro y tabique, para que quede claro, es, en primer lugar, el muro estructural, ahí en el dibujito está puesto como de ladrillo, bueno, en el caso de usted es de hormigón. Son los muros gruesos, los que son llenos por todos lados. En cambio, los tabiques no son compactos, no son llenos. Los tabiques están compuestos por una lámina por dentro y una lámina por fuera, de volcanita o de Internit, dependiendo de si el recinto es húmedo o no. El recinto baño tiene una lámina de Internit y por el otro lado del dormitorio una lámina de volcanita. Y entre medio hay unos elementos verticales metálicos que se llaman volcometal, ¿cierto? Que son los que le dan la estructuración al tabique. Bueno, la primera pregunta típica es ¿cómo lo hago para colgar mi tele, para colgar los cuadros, para colgar mis muebles de cocina o lo que yo necesite? Lo importante es tener claro esta diferencia entre muro y tabique, por cuanto para los tabiques, como son huecos, tienen un espacio en el interior, no es cuestión de llegar y meter un clavo, porque se va a romper y el clavo no va a tener ninguna resistencia, o un tornillo, porque va a estar afirmado solamente en la volcanita, y la volcanita tiene un espesor muy pequeño, de 10 o 12 milímetros. Entonces lo que hay que usar son ciertos tabiques, tarugos especiales. El más común, no sé si alcanzan a ver el cursor aquí, pero es el tarugo que se llama tipo paloma. O si no, hay unos que se llaman tarugo tipo broca. En la imagen de ahí a la derecha ustedes ven cómo funciona este tarugo. Lo que hace es de que la fuerza del tornillo, por lo tanto de lo que van a colgar de allí, se reparte mucho más grande, en un área mucho más grande que la de la perforación que se hace para colocar el tarugo. Si se trata de colgar elementos más pesados, por ejemplo una tele, entonces ya ahí no sirve el tarugo paloma, sino que hay que usar unos tarugos más fuertes que son de más o menos del mismo principio, pero metálicos, como el que está visto ahí, que es el tipo mariposa. Y si se trata de perforar muros, bueno, ahí la cosa es más fácil, lo único que hay que tener cuidado, y por lo tanto para eso tendrán que hacer las consultas previamente, es con que no se vayan a pinchar una cañería o una canalización eléctrica. Si hay un enchufe en toda la línea vertical, de arriba para abajo, en ese enchufe, por ningún motivo hacer una perforación ahí, porque puede que venga el tubo con esos cables eléctricos. Y para eso se utiliza un tarugo normal, ¿cierto? Como los típicos tarugos plásticos, y se perfora con un taladro, se coloca el tarugo y después ahí se coloca el tornillo que va a firmar el asunto. Pero, repitiendo simplemente, la diferencia importante entre lo que es muro de lo que es tabique. Puertas y ventanas. Bueno, una cuestión obvia para mantención es no dar de portazo, ¿cierto? Si uno da muchos portazos, a la primera no va a pasar nada, pero poco a poco va a ir soltando las bisagras, y si las bisagras no se apretan adecuadamente, bueno, pueden ir descuajeringando el mismo tornillo que afirma la bisagra, y finalmente eso va en perjuicio de la propia puerta y del propio marco, y de las chapas, naturalmente. Las puertas son de madera, y bueno, la madera
en invierno chupa humedad y por lo tanto crecen. Y en verano se secan por el calor y por lo tanto se achican. ¿Ah? Engordan y se enflaquecen en el periodo, digamos, a lo largo del año. Nunca tienen, si ustedes miden una puerta en julio y la miden en febrero, van a tener medidas diferentes, van a ser más grandes o más chicas. Estamos hablando de milímetros, pero no se les vaya a ocurrir en invierno que la puerta puede quedárseles pegada, pegarle una cepillada para achicarla, porque después cuando llegue el verano, la puerta se va a volver a achicar y le va a quedar un tremendo espacio de diferencia. Es conveniente lubricar la bisagra. En la profesional hay una cuestión que se llama WD-40, eso es lo mejor. Pero si no tienen, si lo perdieron, si se les echó a perder o qué sé yo, pueden echarle aceite de cocina, igual funciona. Pero es bueno mantenerlas Don Emil, lubricadas periódicamente. ¿Sí? Don Emil, ¿le puedo hacer una consulta referente a las puertas? ¿Uno puede poner protecciones a las puertas? ¿A cuáles puertas? ¿La puerta de acceso? A la puerta de acceso del Sí, departamento. eso ya lo planteamos entre las cosas que se pueden hacer, sí. Ya. Sí, no, eso estaba dicho al principio. Entre paréntesis, esta presentación se la vamos a mandar a todos, ¿ah? Para que ustedes la puedan ver con calma después y cualquier duda que les haya quedado, vamos a enviarles esta presentación, así como las demás que vamos a hacer, de manera que ustedes tengan, porque este es un material que de verdad es interesante, es bueno tenerlo para ustedes. Bueno, las ventanas, cuando delante hablábamos de la condensación, ¿cierto? Si ustedes se fijan en los marcos de las ventanas, abajo tienen unos hoyitos. Esos hoyitos por ningún motivo hay que taparlos. Son justamente para que si el agua condensa por dentro, caiga, llegue al marco y por estos hoyitos salga para afuera. ¿Ah? Entonces, bueno, mantener limpios los marcos y estos hoyitos por donde que están pensados justamente para que el agua, que si igual se puede producir de condensación en el vidrio, salga para afuera. Y la otra cuestión, bueno, si coloca protecciones, no se clausuren las ventanas. ¿Ah? Eso es una cuestión más o menos obvia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De que estas son ventanas de corredera, en consecuencia no se van a clausurar, pero va esto muy vinculado con la necesidad, ¿cierto?, de una buena ventilación de la vivienda. Con respecto al pavimento, bueno, cuestiones que son bastante lógicas, digamos. No usar la parafina o el aguarrás como lo hacía mi abuelita, como lo hacían las viejas antiguas, ¿cierto? Que, por ejemplo, a la acera le echaban parafina, y claro, la casa quedaba re limpia, pero súper hedionda, y en todo caso la duración del pavimento era muchísimo peor, porque si bien es cierto, podía quedar más limpio en ese momento, el hecho de ir añadiendo parafina va en contra de la calidad del pavimento. No hay que tampoco baldear, tirar balde de agua, porque con eso lo que usted está arriesgando, ¿cierto?, es que la humedad se meta a la losa y con el tiempo vaya y aflore en el techo del vecino, abajo. Y si el vecino de arriba está haciendo lo mismo, le va a pasar a usted lo mismo. Bueno, son cuestiones que son bastante obvias, pero que es necesario hacerlas. O sea, para eso existen todos los limpiapisos y detergentes que hoy día están en amplia distribución en los supermercados, ¿cierto? Y bueno, hay que usarlos. ¿Ah? Ya no corre el tema de mantención de los pisos a la antigua, porque para eso están la variedad de productos y bueno, hay ceras para cerámica, para pavimento, para madera, para esto, para este otro, y la recomendación es que usen aquellas cosas y no otras. Y una recomendación que es bien normal, digamos, esta de colocar en las patas de las sillas, las patas de las mesas, las patas de los muebles, colocar una protección, de manera de que no se raye el piso y de que y que además se suavice el peso que la pata produce en el piso, digamos. O sea, si ustedes se imaginan en una silla de 3 patas, por ejemplo, donde me siento yo más o menos pesado de 100 kilos, ¿cierto? Y esos 100 kilos o 80 kilos se reparten en 3 puntitos, que son las 3 patas. Si esos puntitos son muy pequeños, entonces la fuerza que se está haciendo sobre el piso es muy fuerte. ¿Ah? Bueno, si ustedes colocan un pedacito de alfombra, un pedacito de goma pegado con agorex ahí debajo de la pata, se aminora muy fuertemente eso.
para que se comprenda, esta es una historia muy antigua, pero al principio, cuando empezó la aviación comercial, hace, no sé, 50, 70 años, está absolutamente prohibido que las mujeres subieran con taco alto. Porque resulta que el taco, como es tan pequeñito, ¿cierto? La fuerza que puede aplicar en la punta del taco es tremendamente fuerte, tremendamente grande, a diferencia de lo que sería la suela, donde hay mucho más superficie para el mismo peso. Bueno, aquí es el mismo principio. Y cuando se trata de mover los muebles pesados, bueno, no los arrastre, sino que trate de levantarlos, porque todo ese tipo de cuestiones van dañando los pavimentos. Problemas de instalaciones, agua y alcantarillado. En primer lugar está el tema de las obstrucciones. Solamente voy a decir dos cosas ahí. La primera es que los sifones, tanto el sifón del lavatorio como el sifón del lavaplato, como el sifón de la ducha, se van con el tiempo llenando de mugres, ¿cierto? Sean pelo, sean cosas que se cayeron, sea una cuchara, que si se cae una cuchara por el lavaplato, esa cuchara va a hacer de que después cayó un fósforo, después cayó no sé qué, y va taponeando. Cada cierto tiempo los sifones tienen que ser mantenidos, limpiados. Hay que desatornillar el sifón, ¿cierto? Y sacar la mugre y volver a colocarlo. Esa es una primera cuestión con respecto al alcantarillado. Y la segunda es que el water, la taza, el WC, no es mágico. Está diseñado y está concebido, tanto la taza, el water, como las redes, como las instalaciones, para aquello que estaba pensado hacerse, ¿cierto? Por ningún motivo puede botar uno adentro del water elementos que no sean aquellos propios de usar el water o el papel confort con que uno se limpia. Por ningún motivo tirar toalla higiénica, tirar pañales. Esa cuestión es gravísima, porque resulta que no solo van a obstruir, sino que además, como las toallas higiénicas o como los pañales de guagua, tienen capacidad de absorber humedad, van a ir absorbiendo más y más y más humedad, van a hacer un tapón y la próxima cosa que caiga va a ser más grave y ahí cualquier cosita que venga de otro edificio, porque las bajadas de alcantarillado son comunes, ¿cierto? Va a provocar una tremenda obstrucción. Es decir, los wateres no son para botar basura, tal como está en esa imagen, digamos, por ningún motivo toallas higiénicas, pañales, basura de ningún tipo, pelos tampoco. Los pelos son súper complicados porque de a uno no hacen nada, pero en la medida que se van juntando y juntando y juntando pueden provocar un tremendo tapón. La segunda tiene que ver con otras cuestiones tienen que ver con que las llaves y los mecanismos del baño se van deteriorando. Bueno, también hay que mantenerlo. Hay que cambiarle las suelas de las gomas o goma a las llaves cada cierto tiempo. Y el tema de la pérdida de agua en el estanque de baño es re importante. Siempre es muy fácil que los estanques, las tazas de los water, no se regule bien el sifón que tapa, queda mal puesto, ¿cierto? Y queda el water corriendo. Yo les puedo decir que un water que queda mal tapado y que está en todo momento echando agua, les puede fácilmente llegar a doblar o triplicar la cuenta mensual de agua. Y por lo tanto, respecto de la pérdida de agua en el estanque, hay que tener ojo, digamos, ¿cierto? Una vez que se cargó el estanque, no debiera haber ningún más ruido. Si hay más ruido, significa que está mal cerrado, y si está mal cerrado, conviene regularlo porque, bueno, eso es pura pérdida de plata nomás. Una recomendación es que todos los desagües, es decir, el desagüe del lavaplato, de la ducha, o sea, de la tina y de la mano, tengan una rejilla metálica para impedir que se metan cuestiones más grandes, ¿cierto? No hay que usar la tina de baño para lavar ropa, porque eso también tiene el riesgo que se meta alguna mugre al desagüe y que lo tape. Y los bordes de los artefactos conviene cada cierto tiempo, digamos no más de un año, repasarlos con silicona, de manera de evitar que se meta humedad
por el borde entre la tina y la cerámica, entre el water, la taza del water y el piso, por detrás del lavaplato hacia el mueble del lavaplato, y lo mismo en el lavadero. Entonces, todos esos bordes, esas uniones de los artefactos con muros o con piso, conviene estar colocándoles silicona cada cierto tiempo, porque la silicona tiene una duración limitada en el tiempo. Obviamente que no hay que andar golpeando las cañerías, ¿cierto? Ni tampoco hay que andar apretando a machete las llaves, porque con eso lo único que va a hacer es ir rompiendo la suela o la gomita que hace el sello, ¿cierto? Y por lo tanto va a tener que hacer su recambio en forma más seguida. Y finalmente, bueno, la llave de paso. Don Emir, disculpe que lo interrumpa. Una consulta, si yo por ese motivo quisiera cambiar la tina, ¿podría hacerlo? Mira, es una pregunta muy particular, pero yo te digo que en principio la respuesta oficial es no. Ahora, la respuesta real es que sí, tú lo podrías hacer, pero pierdes la garantía. Y es simple. ¿Ah? En lo referente a las instalaciones, que es lo mismo que decía adelante con respecto a los tabiques. Y lo otro que, disculpe, lo otro que quería hacer una consulta adelante, pero no la quise interrumpir. Si yo por ese motivo quisiera colocar aire acondicionado, ¿podría? No te lo puedo contestar en este momento, tiene que ver, porque eso tendría que ver fundamentalmente con el tamaño y la capacidad de consumo eléctrico que ese aire acondicionado genere. ¿Ah? Así que no te lo puedo contestar ahora, pero claro, si no es un consumo excesivo, sí, el sistema eléctrico lo permitiría. Muchas gracias, muy amable. Don Emilio, una consulta. Oye, nos quedan como 3 minutos, así que rapidita, y sería la última consulta para poder terminar esta charla. ¿Ah? Dime. Don Emilio, una consulta. ¿Cuánto de garantía traen los departamentos? Es que ya expliqué que eso lo vamos a ver en una charla especial. No ahora. Problemas de instalaciones de agua potable. Bueno, las llaves tienen que estar cambiando las llaves, las gomas de ajuste, ¿cierto? Y cada vez que se detecte una filtración, ¿cierto? Es porque las gomas están rotas o gastadas y por lo tanto conviene cambiarlas. ¿Ah? Otro día podemos explicar en más detalle si es que cada uno lo quiere hacer, pero evidentemente que si las llaves no cierran ni abren bien, hay que cambiar la goma. Respecto a las instalaciones eléctricas, y para hacerlo más rápido, y después pueden ustedes revisar este documento, lo más importante es señalar de que no se debe sobrecargar la red eléctrica. Si bien es cierto, hay circuitos adicionales, la red no va a resistir que simultáneamente yo tenga andando el microondas, más la plancha y más el calentador de agua, todo al mismo tiempo, porque eso es una cantidad tremenda de consumo, ¿cierto? O sea, las planchas, la lavadora, el microondas, el calentador eléctrico, son todas cuestiones que gastan un secador de pelo, entre 1000 y 3000 watts. ¿Qué es lo que será un watt? Bueno, no importa, les voy a decir de que una ampolleta LED gasta menos de 10 watts, ¿cierto? O sea... Don Emir, ¿de cuánto es el automático que vamos a tener en caso en general? Es lo suficiente de acuerdo a la norma. El automático general es de 20 amperes y el automático para los enchufes es de 15 amperes. Y los automáticos de alumbrado es de 10 amperes. Pero, don Emir, eso no es la norma real de las partes eléctricas. No, yo soy eléctrico certificado y eso no es norma. Ya, dígame por qué no. Bueno, le puedo aclarar al vecino que hizo ese planteamiento de que efectivamente este proyecto fue aprobado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y si lo aprobó es porque está cumpliendo con la norma. Y en todo caso no es el objeto de esta charla llegar a ese nivel de detalle. Lo que quiero explicar es que la instalación eléctrica está de acuerdo al uso normal de una vivienda, y el uso normal de una vivienda no permite, ¿cierto?, el uso simultáneo de una cantidad importante de artefactos que tengan alto consumo como el que yo les estaba señalando. O sea, si un secador de pelo gasta 2500 watts, significa que tener prendido el secador de pelo sería lo mismo que tener prendida algo así como, no sé, como 50 ampolletas o 40 ampolletas.
Con respecto a las instalaciones de gas, el único punto que quisiera hacer mención es el hecho que expliqué anteriormente, es decir, un calefón que está funcionando sin su buena mantención puede generar monóxido de carbono, y el monóxido de carbono es un gas letal. En consecuencia, hay que hacer mantención todos los años del calefón, ¿cierto? Y hay que mantener la logia con la ventilación con la cual se entrega. Con respecto a las terminaciones, si bien es cierto, en la charla que vamos a hablar de garantía y de postventa, vamos a hacerle un detalle exhaustivo de cada cuánto deben hacerse las mantenciones de los distintos elementos de la casa. Bueno, hay que pensar de que el cuidado y mantención de pintura y de todos los demás elementos de la vivienda tienen un plan de mantención con un periodo y una duración, ¿cierto? Cada tanto tiempo que hay que hacerla. Eso no lo voy a establecer en detalle aquí, pero sí en la próxima charla y en un documento futuro que les vamos a entregar sobre aquello, va a aparecer en detalle cada cuánto tiempo se hacen las mantenciones de pinturas, de puertas, de instalaciones, etcétera, etcétera. Y finalmente, para terminar, algunas ciertas orientaciones que tienen que ver con la eficiencia energética. Gastar menos energía no solo es un imperativo del planeta, sino que también es un imperativo del bolsillo de cada uno de nosotros. Porque con eso hacemos bien para el resto, pero también nos hacemos bien para nosotros. En cuanto a electricidad, en primer lugar, usar ampolletas LED. Aunque sean un poco más caras, se pagan solas por cuanto cuestan un poquito más al momento de comprarlas, pero consumen mucho menos que las ampolletas, que las otras ampolletas, que los tubos fluorescentes o que las otras ampolletas fluorescentes que existen. Entonces, duran más tiempo, consumen menos y en consecuencia, como consumen menos, la cuenta de la luz es más baja y la recomendación es que usen ampolletas LED. Y también evitar, por regla general, el uso de equipos de alto consumo eléctrico. Yo sé que es re cómodo el calentador de agua si uno quiere hacerse un tecito, porque muy rápidamente uno puede calentar una taza de agua o lo que sea. Yo sé que es muy cómodo la estufa eléctrica y es más barata que la estufa gas. Pero bueno, ahí hay la gran trampa. Calentar agua con electricidad es mucho más caro que calentar agua con gas. Calefaccionar una casa con una estufa a gas es mucho más barato que calefaccionarla con una estufa eléctrica. Entonces la recomendación es que eviten el uso de estufa eléctrica, eviten al máximo posible el uso del calentador de agua. Y eso va en beneficio de su propia cuenta, de su propio consumo. Con respecto a la aislación térmica, bueno, estos edificios disponen de aislación térmica por el exterior, que es bastante buena, pero el tener cortinas también aumenta la aislación térmica y por lo tanto a la hora del frío y a la hora de disminuir el consumo de calefacción es bueno mantener las cortinas cerradas en la época de invierno, sin perjuicio de que igual hay que hacer ventilación todos los días. Y con respecto a la aislación térmica, y esto es un mensaje fundamentalmente para los cabros chicos, la cáscara, la capa de aislación térmica que va por detrás del edificio no es una cuestión muy fuerte del punto de vista estructural. O sea, alguien puede llegar y romperla de una manera relativamente fácil si es que se pone vándalo. Puede agarrar un martillo y romper la cáscara y empezar a hurguetear y a romper la aislación por fuera. Bueno, con eso lo único que va a estar haciendo va a hacer daño en la aislación del edificio y al final de cuentas más plata en calefacción. Y con respecto al agua potable, bueno, fundamentalmente controlar, como yo le decía, las fugas de agua, porque uno no se da cuenta, pero una gotita que está goteando son a la hora de un mes miles de litros. Y con eso estamos llegando al fin de la presentación. Les agradezco mucho la paciencia. Lamento no haber podido contestar otras consultas, pero ya el tiempo nos pilló y les vamos a mandar esta presentación. Quienes tengan cualquier duda podrán consultarla una vez que vean el documento a través del chat y se la responderemos. Muchas gracias